Muy bien, vamos a trabajar un momento en la temática que tenemos para hoy, ¿sí? Discípulos de Cristo. ¿Me confirman si están viendo todos allí la pantallita? Tenemos ahí como unas diapositivas, ¿sí? Unas imágenes. Perfecto. Discípulos de Cristo. Hoy vamos a revisar un poco acerca de las implicaciones, lo que implica ser discípulo de Cristo y también las limitaciones que tenemos al momento de poder ejercer ese discipulado, ¿vale? Discípulos de Cristo. Bueno, para comenzar la temática de discípulos de Cristo, quisiéramos trazar unos puntos que son los que vamos a desarrollar en este momento y son en qué consiste el plan de salvación, en qué consiste la salvación desde el mensaje cristiano, la incompatibilidad que se presenta en ese proyecto de salvación, algo que hemos llamado y que hemos denominado el conducto regular, la manera en cómo ese plan espiritual de salvación se puede llevar a cabo en un mundo material, ¿sí? Y por último, estaríamos revisando las características de un buen discípulo y dejaríamos unas conclusiones para al final, unos 10 minuticos donde todos podamos participar sobre la temática que vamos a tratar hoy. Muy bien, el tema de plan de salvación. La salvación en el mundo cristiano. Alguna vez una persona me preguntaba y me decía que en qué consistía la salvación. Le estábamos hablando del plan de salvación y decía, pero yo de qué me tengo que salvar. Inmediatamente alguien en el público, en el grupo en que estábamos, dijo, pues la salvación tiene que ver con la eternidad, con la muerte, con la resurrección y habló de todos estos términos que de alguna manera todos estamos familiarizados, ¿es verdad? Sí. Sin embargo, en mi mente, yo mismo me iba respondiendo también esa pregunta y es verdad, la salvación tiene un eje central y es el tema de la muerte y de la resurrección y de la vida eterna. Ese es un eje central. Y no solamente es del cristianismo. La mayoría o el 90% de las religiones y de las creencias en el mundo centran su base en qué va a pasar después de la muerte o cómo impacta la muerte en la vida del ser humano. Y desde ahí empiezan a hacer todo el entretejido de las doctrinas, de las enseñanzas, de todo lo que se va a ir hablando en la fe dependiendo de lo que se esté predicando. En el mundo cristiano no es la excepción. En el mundo cristiano también se habla acerca de la muerte, de la resurrección y tiene que ver con temas de salvación. Sin embargo, centrarnos solamente en lo que es la muerte y la resurrección y la eternidad es dejar el tema de salvación, considero yo, a la mitad. Todavía nos queda una parte por abarcar. Porque pensar solamente en la salvación en temas de eternidad y de lo que va a venir y de lo que está más allá, es olvidarnos también de lo que está más acá. Pensar en que voy a ser salvo solamente cuando muere y resucite, es olvidarme de que yo puedo ser salvo también hoy. Cuando hablamos de temas de salvación, no es solamente hablar de qué va a pasar conmigo después de la muerte, que obviamente sí tiene que ver, pero al hablar tanto de eso, hemos ido notando cómo poco a poco nos empezamos a olvidar de qué pasa de la muerte hacia acá. Es decir, pensamos tanto en la eternidad que nos olvidamos de la vida. Pensamos tanto en la muerte que nos olvidamos en vivir. Estamos como pensando siempre en esa angustia de qué va a pasar el día de mañana que nos olvidamos en el hoy. Y el mensaje de Jesús, que es un mensaje para mí, pues el más atractivo, por eso soy cristiano, el mensaje de Jesús es, eh, venga a nosotros tu reino hoy. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Evangelio no solamente plantea la salvación en términos de
de la eternidad y de lo que va a venir el día de mañana, sino que el plan de salvación de Cristo implica la salvación desde hoy que estamos vivos. Es decir, no solamente esperar a qué va a pasar conmigo mañana, sino también poder traer la salvación conmigo hoy. En otras palabras, no solamente esperar ir al cielo, sino traer el cielo aquí conmigo. Las palabras de Jesús fueron una que a mí me gusta mucho, que siempre repito constantemente, es esa oración que hace con los discípulos y le están hablando sobre la oración. Y él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, venga a nosotros tu reino. La salvación del mundo cristiano también tiene como eje, en parte, lo que va a pasar en la muerte y en la resurrección, pero también en otro gran porcentaje, el que venga el reino de Dios a nosotros hoy que estamos en vida. De ahí que encontramos versículos, y quisiera que usted me acompañe de pronto a mirar estos versículos en su Biblia, si los tiene allí. Yo los tengo aquí en esta imagencita que les quiero compartir. Y dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 1, el verso 5 y el 6 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este versículo que acabamos de ver no nos está hablando de una condición de una persona en un estado espiritual o de algo trascendental o de un espectro en un mundo eterno. No, no, no. Estamos hablando allí en un versículo de la condición del ser humano, es decir, que la condenación no solo se está haciendo evidente en un mundo eterno, sino que la condenación se está haciendo evidente en el ser humano ahora que está vivo. Es decir, ahora mismo que la persona está teniendo su experiencia vital, se está condenando todos los días con sus decisiones, se está condenando todos los días con su ambiente, con su entorno, con sus pensamientos, ¿sí? Miremos otro versículo que les tengo aquí abajito. Otro versículo. San Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que en estos dos versículos que les quería compartir, hay otros más también que nos enfocan a lo mismo. Jesús no se está lamentando solamente por la condición del ser humano cuando pase a la eternidad, sino que se está lamentando por la condición del ser humano ahora que está en vida. ¿Sí? Y el primer punto que debemos analizar del plan de salvación es que el plan de salvación cristiano viene a afectarnos ahora que estamos en vida. Ahora. Es decir, la salvación viene a hacerse presente hoy. Hoy, en cada decisión, en mi manera de vivir, en cómo comparto, en cómo convivo, en cómo estoy en casa, en cómo salgo, en cómo entro, en mi trabajo. Allí está el plan de salvación presente cada día en mi vida, siendo tangible. ¿Sí? Siendo tangible, la salvación no podemos mirarla, mis hermanos y los que me están escuchando, no podemos mirarla solamente como algo que va a venir en un mañana, ni va a pasar en un futuro lejano, cercano o mediano, no. La salvación es algo que debe de estar pasando hoy en nuestra vida, hoy. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Así que lo primero que debemos de pensar es que la salvación es importante traerla hoy a nuestra vida. Pero aquí tenemos una dificultad de que ¿cómo hacemos para traer lo espiritual, ¿sí? Para traer lo que es espíritu, que es intangible, que no lo podemos medir? ¿Cómo lo hacemos para traerlo a un mundo donde todo lo medimos con lo material? ¿Verdad? Si usted le pregunta a una persona hoy en día, ¿no? ¿Qué sería lo que lo haría feliz? Sí.
Normalmente casi siempre nosotros traducimos la felicidad en cosas materiales. El mundo en el que vivimos nos lleva casi siempre a eso, ¿verdad? Bueno, cuando compre la casa, cuando pague el préstamo, cuando me compre un auto nuevo, cuando pueda remodelar la casa. Normalmente las personas y la sociedad siempre eh, plantea lo que es inmaterial, lo plantea en cosas que son tangibles. Hoy en día, siempre con un bienestar normalmente económico. Casi siempre las personas hoy en día limitan su felicidad y su estado de bienestar a algo económico. En el mundo espiritual, ¿cómo hacemos para traer la salvación a un mundo que es material, donde las personas todo lo están todo el tiempo o contabilizando, o lo están midiendo, o lo están queriendo volver tangible? ¿De qué me sirve una salvación que es algo espiritual, sabiendo de que yo tengo una vida que se me está destruyendo? Allí es donde usted y yo aparecemos como una pieza clave para el proyecto de salvación. Y allí es donde usted y yo aparecemos como esos discípulos, ¿sí? Como esos, eh, permítame en esta expresión, espero no, de pronto no herir ninguna susceptibilidad de nadie aquí, pero quisiera decir donde Dios nos invita a participar de su reino. No solamente como espectadores, sino como protagonistas de su reino. ¿Sí? Siempre las cosas de Dios han tenido gran implicación para el hombre y han invitado a que el hombre participe de ellos. Cuando miramos la lectura del Génesis, dice de que Dios creó, ¿no?, todo con su voz y fue haciendo todo lo que vemos hoy en día, la creación, todo lo que tenemos a nuestro bienestar. Pero llegó un punto donde Dios le dijo al hombre, bueno, de aquí en adelante, sojuzgue la tierra, administrela, multiplíquese, llénela. Es decir, hasta un punto llega Dios y de ahí en adelante invita al hombre a que sea partícipe, co-creador, que de aquí en adelante comience también a generar esa bendición que ya Dios colocó toda la materia prima, colocó toda la esencia, colocó todo lo fundamental, y de aquí en adelante ustedes van a seguirlo haciendo y disfrutando de lo que ya tienen. De la misma manera, la salvación es un proyecto que implica la participación del hombre. En este caso, nosotros como creyentes y como personas que nos estamos acercando a Dios, estamos siendo invitados constantemente a su reino para ser partícipes constantemente de la predicación y del plan de salvación. O podemos participar de una manera que sería aceptando la salvación, no para el día de mañana, sino para hoy en mi vida. Pero también podemos participar de su reino si ya la tenemos, esa salvación en nuestro corazón, pues entonces compartiéndola para otros. De una o de otra manera siempre podemos participar en su reino. Ahora bien, ¿cómo hace una persona para entrar en contacto con Dios? ¿Verdad? Hace unos días me hablaba un amigo y me decía que hablábamos de un tema como cómo poder enseñar a su hijo, a su hija, cómo poder enseñar el concepto de Dios, ¿sí? Cuando los niños de pronto tienen preguntas y Dios dónde está, o Dios cómo hago, o Dios esto, y hablábamos y decíamos eso, de que en ese punto donde estamos construyendo ese concepto, esa fe en nuestros niños, estamos trayendo un pensamiento como tan abstracto, tan difícil de poderlo medir. ¿Cómo pudiéramos medir a Dios? ¿Cómo pudiéramos decirle a alguien, vea, es que Dios vive en esta dirección, vaya a tales horas, a esta hora lo puede atender? No tenemos una manera como orientar a las personas con esos sentidos. Así que la manera en cómo Dios entra en contacto con las personas es a través de otra persona en muchas ocasiones. Es verdad, a veces lo hace en sueños y de muchas maneras Dios lo puede hacer, pero hemos visto en la evidencia bíblica que Dios también lo hace mucho a través de otra persona. Y ahí es donde aparece esta parte que les estoy mostrando aquí. Nosotros pasamos a ser
cuando somos participantes de su salvación y de su reino, pasamos a ser el conducto regular. Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para ser participantes de compartir este reino intangible y espiritual y hacerlo tangible. ¿Verdad? Claro que sí, Dios cuenta contigo. Sí. A veces estamos siempre, Señor, salva a mi vecino, Señor, salva a mi jefe, Señor, salva a mi compañero de trabajo, Señor, salva a mi compañero de estudio. Pero, ¿será que la oración debería de ser para Dios? ¿No sería más bien al revés, como que Dios le estaría diciendo a usted y a mí, hey, ahí está el compañero, se va a ir sin el evangelio a la eternidad? Hey, ahí está tu vecino, Efraín, Darío, Andrés, Diego. Ahí están la gente cercana a tu alrededor. ¿Se van a ir sin el evangelio? A veces somos nosotros, ¿no? Que a veces decimos, yo recuerdo una chica me decía una vez, hermano Andrés, mi abuelo está a punto de morir y no puede ser que Dios vaya a permitir que él vaya a morir sin escuchar la palabra. Y la miro yo y le digo, pero es que esa pregunta no es para Dios. Esa pregunta más bien es de Dios hacia ti. Si tú tienes el mensaje del evangelio en tu corazón, ¿qué te cuesta llamar o irte ahora donde tu abuelo y compartirle el evangelio? ¿Lo vas a dejar ir a la eternidad sin predicarle? Eso no es para Dios. Eso es más bien que Dios ya te lo dio a ti. Está esperando que tú hagas tu trabajo como un buen discípulo. Claro, a veces estamos esperando como que Dios tiene que hacer todo eso imposible, ¿no? Señor, métete en la almohada de mi vecino, métete allá. Sí, pero nos tiene a nosotros. Lo imposible que Dios quería hacer y que podía hacer ya lo hizo, se manifestó en carne y dio su vida en la cruz. Ahora nos queda a nosotros ¿qué? Ir y llevar su palabra. Ese es el conducto regular. Por eso estamos usted y yo. Esos son los discípulos. Personas que han entendido que para poder conectar ese mundo material y ese mundo espiritual se necesita un conducto regular. Y ese conducto regular somos tú y yo, los discípulos. Somos la manera en cómo Dios va a llegar a este mundo. Mire usted estos ejemplos que le acabo de tener aquí, ¿sí? Cuando Dios quería llegar a Cornelio, ¿a quién envió? A Pedro, ¿verdad? Cuando Dios quería llegar a Saulo, ¿a quién envió? A Ananías. Cuando Dios quería llegar a la casa perdida de Israel, ¿a quién envió? A los 70. Cuando Dios quería llegar al mundo, ¿a quién envió? Se manifestó él mismo en carne. El conducto regular para llegar a la humanidad siempre es otra persona. Esa es la manera en cómo Dios hace. Es la importancia de que hoy seamos conscientes de que somos discípulos. De que más que preguntar, a veces a los pastores les preguntan, ¿y si una persona por allá en una isla, verdad? Le dicen a uno, ¿no? En una isla o por allá donde no podía las comunicaciones, bueno, y se muere, y entonces, ¿qué pasa ahí? Hermano Andrés, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se salvó? ¿No se salvó? Esa pregunta no es para Dios. Esa pregunta es para nosotros. Si una persona se va a la eternidad sin el mensaje, Dios no fue el que falló. Fallamos nosotros. Porque ese trabajo y esa misión nos la dejó a nosotros como discípulos. Él hizo lo imposible. ¿Será que después de todo lo que hizo Cristo en la cruz, alguno de nosotros hoy se atrevería a decir que todavía está debiéndonos algo? ¿Todavía Dios está en deuda con nosotros, con la humanidad? Dios cuenta con nosotros. No le podemos fallar. Por esa razón terminemos con estas características de un buen discipulado. Quiero invitarte hoy a que lleves este discipulado y a que lleves el plan de salvación y lo hagas, vuelvas lo intangible, lo vuelvas tangible. Colócalo en un idioma cercano donde las personas puedan entenderlo. Acércate a las personas.
Recuerda que es lo espiritual que se está volviendo humano. ¿Sí? Vuélvete cercano a las personas. Lleva la salvación a cada corazón. No pienses solamente, mira, Dios te va a salvar allá en la eternidad cuando mueras. No, no. Hoy la salvación ha venido a tu casa. Con una sonrisa, con un abrazo. ¿Verdad? A veces tenemos una visión del cristianismo un poco egoísta, ¿verdad? A veces decimos, bueno, y la obra misionera, ¿verdad? Y de pronto los que están en Colombia dicen, allá en Suiza, o allá en otro país, por allá lejísimos. No, pero ¿por qué a veces somos más cercanos con los que están más lejos? Pero ¿qué tienen que decir los que están más cerca de nosotros? ¿Usted nunca le ha escuchado esa expresión que a veces dicen, oiga, si de pronto una persona que no es mi familia, no es mi hijo, no es mi esposo, no es mi esposa, me pide un favor, lo hacemos lo más rápido posible. Pero cuando es para alguien cercano de la familia, nos demoramos días. Pero cuando es alguien ajeno, inmediatamente. Y de pronto decimos, yo soy muy generoso. Claro, ser generoso con alguien lejano es muy fácil en ese sentido. Ser generoso con una persona cercana. ¿A usted no le ha pasado que a veces uno dice, de pronto ve una persona cercana a uno y tiene una necesidad, qué sé yo, económica? Y uno dice, no, ¿yo qué le voy a ayudar a esta persona? Este es mal administrador, este se gasta el dinero, este no sale a trabajar, el otro día cogió el dinero y se compró unos zapatos bien caros, ¿yo qué le voy a andar ayudando a este? Y de pronto se aparece una persona en la calle de una ONG, de qué sé yo, está recogiendo una ayuda para un país en otro lugar del mundo, ¿no? Para personas que están pasándola también muy mal. Y nosotros inmediatamente ayudamos, aportamos o queremos colaborar, conectarnos de alguna manera. ¿Cierto? Pero ¿por qué es más fácil conectarse con esa persona que está lejana y no conectarnos con el que tengo cerca? Porque inmediatamente estamos cerca, empiezan todos nuestros juicios, ¿no? Los juicios, el sentirme superior, el decir es que este no merece, es que este para qué lo voy a ayudar, es que este... Por eso es que a veces se vuelve tan difícil ser generoso y compartir el reino de Dios entre nuestra familia, ¿sí? Por eso a veces ganamos a muchas más personas, pero no evangelizamos a los que tenemos más cerca, porque siempre están esos juicios, esa predisposición. Pero yo te invito hoy a que tengamos estas características. Mirémoslas aquí enfrente. A ver, en el retorno, aquí lo tengo. Sí, es necesario que el discípulo sea lleno del Espíritu Santo. Siempre mirando las cosas de manera espiritual. Es necesario que el discípulo sea perseverante, sea amable, sea empático, sea muy sabio, sea prudente, sea constante y esté siempre dispuesto. Cosas que pareciera que no son tan espirituales, ¿sí? Pero usted se ha puesto a ver a cuántas personas no les hemos podido evangelizar por no haber tenido alguna de estas características, por no haber sido amable, por no haber sido prudente, por no haber sido sabio, por no haber sido empático, ¿cierto? Por no haber sido perseverante, por no haber sido constante, por no haber estado dispuesto. Y uno dice, ¿qué tienen que ver estas cosas? Los discípulos tenemos esas características para poder llevar eso espiritual a un terreno mortal y material. Dejemos con estas conclusiones. Quiero dejar esta última frase de conclusión que ya la he estado usando bastante esta noche. Y es, Dios cuenta contigo. Dios cuenta conmigo. No le falles.